En el panorama del teatro a inicios del siglo XX, en lo que se refiere a una visión de conjunto, hay que destacar los condicionamientos comerciales que dificultan el triunfo de un teatro que pudiera innovar. En lo que se refiere a las tendencias, podemos hablar de 5 grandes tendencias en la producción teatral del primer tercio del pasado siglo. De un lado tenemos la comedia benaventina, que se trata de un teatro sin grandilocuencia y dirigido a un público burgués y medio burgués poco exigente y que goza de un gran éxito comercial. Por otra parte tenemos el teatro en verso, de estilo modernista e ideología tradicionalista. Tenemos también el teatro cómico, de carácter costumbrista, en el que domina el sainete. Se ven también algunas tendencias renovadoras de autores del 98 o de la generación posterior que incluyen las vanguardias. Y para finalizar, el teatro de la generación del 27, con depuración del teatro poético, incorporación de las formas de vanguardia y el propósito de acercar el teatro al pueblo. En lo que se refiere a las grandes autoridades y sus obras, destaca sobre todo Jacinto Benavente, Madrid 1866 y murió en 1954, que fue premio Nobel en 1922 y es autor de obras como Los intereses creados de 1907. Clara excepción esta obra en concreto al tono templado de la mayoría de su producción. Del teatro en verso del que hablábamos antes son representantes Francisco Villaspesa o los hermanos Machado, con su famosa La Lola se va a los puertos de 1929. En el teatro cómico destaca Pedro Muñoz Seca, con La venganza de Don Mendo. Ejemplos de teatro innovador son Unamuno o Ramón Gómez de la Serna, quien escribió teatro, según él mismo, para quien no quiere ir al teatro. En el grupo del 27 destacan Pedro Salinas, Rafael Alberti con El hombre deshabitado de 1930, entre otras obras, Miguel Hernández y sobre todo Max Aub, pionero de la frustrada renovación estética y cuyas obras más importantes las realizó en el exilio. En lo que se refiere a las grandes figuras en las que nos vamos a centrar, vamos a empezar por María de la O. Lejárraga, nacida en San Millán de la Cogolla, La Rioja, en 1874 y murió en Buenos Aires en 1974. Interesante la historia y la biografía de esta mujer. Pronto toda su familia se trasladó a Madrid, al entonces municipio de Carabanchel, donde su padre ejercía como médico. Se matricula en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, cuna del primer feminismo español. En sus aulas entra en contacto con las ideas vanguardistas de la Institución Libre de Enseñanza. Tras obtener el título, estudió en la Escuela Normal Central de Maestras de Madrid. Ejerció como maestra entre 1897 y 1907. En 1900 se casa con Gregorio Martínez Sierra, con quien colabora en un principio en la creación de sus obras, pero que posteriormente escribiría todas las obras que firmaría su marido. Lo que empezó siendo una simple colaboración acabó siendo una esclavitud de escritora. Más tarde, en 1922, su marido la abandona por Catalina Bárcena, una actriz con la que mantenía ya una relación desde hacía 11 años, pero al quedarse esta embarazada, abandona a su mujer para estar con su nueva esposa y su futura hija. A pesar de esto, María sigue escribiendo para él, cuyo nombre aparece en todas las obras, sin que aportara ni una letra a partir de entonces. Los derechos de toda la producción de María Lejárraga pasaron a la hija que su exmarido había tenido con la actriz con la que le abandonó. Todas estas obras que aparecen bajo el nombre de Martínez Sierra ahora
los derechos lo tienen los herederos de la hija que tuvo con su segunda mujer. María se exilia y sigue escribiendo obras que sigue firmando su exmarido, que además la presionaba. Hay cartas, se conservan cartas en las que él la presiona para que siga escribiendo para él. Que además disfruta con su nueva familia de los beneficios de estas obras que seguía escribiendo María y que no recibía ni un céntimo de ellas. Para rematar toda esta desgracia y la desposesión de su arte, María de la O Lejárraga manda un cuento a través de un conocido a la factoría Disney con el fin de que pueda ser fruto de un guión de una película. La factoría Disney a los pocos meses se lo devuelve, diciendo que no les interesa, pero al poco tiempo, casualmente, aparece la película La Dama y el Vagabundo, que es exactamente igual, solo que el cuento de María de Lejárraga hablaba de la historia entre un perro y una gata, y aquí lo cambian por un perro callejero y una perra de una casa. En 1931 Gregorio se estableció en Hollywood con Catalina Bárcenas y Lejárraga volvió a España, donde colaboró activamente con la República y abandonó su producción dramática hasta el exilio, que siguió escribiendo para su marido hasta que éste se murió. Una vez muerto el marido empezó a firmar con un seudónimo, ni siquiera con su propio nombre. Vamos a ver las características de su obra. En sus obras cobran un especial protagonismo los personajes femeninos. Frente a la perfecta ama de casa y esposa y madre abnegada, encarnada en el estereotipo del ángel del hogar, en varias de sus obras aparece un perfil femenino completamente opuesto. Se trata de una mujer que rechaza el rol de género femenino, con una fuerte personalidad y una manera de entender su condición de mujer distinta a la que imperaba a principios del siglo XX. Esa actitud de ruptura con la imagen tradicional de la mujer aparece mostrada no solo a través de las protagonistas de sus obras, sino también de las secundarias. Muestran pensamientos y actitudes transgresores para la época. La realización de estudios universitarios por parte de las mujeres también es un tema que se plantea en la producción literaria de esta escritora. Frente a la mentalidad más abierta de los personajes femeninos más jóvenes, se encuentra el conservadurismo del resto de los personajes, destacando la confrontación de estas con sus madres. Ya estaba separada de su esposo, oficialmente desde 1922, y colaboraba plenamente en la labor de apartar a las mujeres de los valores tradicionales que las mantenían ignorantes y dependientes. Por ello, su teatro es pedagógico y crítico con la idealización del amor. Era una escritora intelectual, de izquierdas, que ya no vivía con su marido, siempre más preocupado por el éxito comercial. Con respecto a sus obras, en su libro de memorias Gregorio y yo afirma que tras el estreno de El ama de la casa en 1910, abandonó su puesto de maestra y se dedicó exclusivamente a la literatura, animada en todo momento por su esposo. Escribió sus obras más comprometidas y experimentales entre 1925 y 1930. En varias de ellas se sugiere que el amor romántico es un engaño. Varias de estas obras tienen como eje un triángulo amoroso. Así Mujer, de 1925, La hora del diablo, de 1926, Triángulo, de 1929 y Sortilegio, de 1930, texto inédito que nunca se estrenó en España. Esta última es una tragedia de la autora. Sorprende porque el triángulo está compuesto por un hombre y una mujer que compiten por el amor de otro hombre. Trata además del suicidio. Fue la última obra de María estrenada y firmada por Gregorio. En 1950 acabó Es así, su primera comedia de duración normal escrita después de la muerte de su esposo. En ella vuelve a tratar sobre el triángulo amoroso y la tradición matrimonial. Vivía en Buenos Aires, donde esperaba estrenar también Para casarse hay que ser viuda, comedia retozona, como declaró en una entrevista. Siguió escribiendo obras como Tragedia de la perra vida, sátira mitológica, filosófica y metateatral, que no pudo ser representada. Siguió escribiendo hasta su muerte, 6 meses antes de cumplir los 100 años. Sus últimas obras están recogidas en un libro titulado Fiesta en el Olimpo, publicado cuando tenía 86 años. En él recuerda a su esposo como el director de escena ideal para sus textos. Ramón María del Valle Inclán,
Villanueva de Arosa, Pontevedra, 28 de octubre de 1866, Santiago de Compostela, La Coruña, 5 de enero de 1936. Tuvo una vida bohemia. Era una persona muy excéntrica, que se caracterizaba tanto por su violento inconformismo como por su entrega rigurosa a su trabajo como escritor. Revisaba sus obras con mucha frecuencia, corregía y ultracorregía. En lo que se refiere a su trayectoria ideológica, era principalmente antiburgués. Fue carlista al principio, pero a partir de 1915 sufre un giro radical hacia posiciones revolucionarias. Terminó enfrentándose al dictador Primo de Rivera y en 1936 ingresa en el Partido Comunista. En lo que se refiere a las características de su obra, en toda su producción teatral destaca lo que él mismo llamó el esperpento, que es de lo que vamos a hablar, de las características del esperpento. En la escena séptima de Luces de Bohemia se explica la teoría del nuevo género. Se trata de una estética deformada, son héroes reflejados en los espejos cóncavos. En una entrevista de 1928 explica que es una manera de ver los personajes enfrentada a cómo se hacía en la tragedia, desde arriba, o en la comedia, desde abajo, o como en los siglos de oro español. Se puede ver un entronque entre la estética esperpéntica y el expresionismo europeo, y relacionado directamente con ello podemos citar textualmente al maestro: el esperpento lo ha inventado Goya. Estamos ante una estética teatral que desborda las normas del teatro convencional. Anticipa corrientes del llamado teatro de la crueldad, como fue el teatro de Antoine Artaud. En este caso, la colectividad es la protagonista de la obra en el esperpento. Además de todo lo dicho hasta ahora, destacan en el esperpento otras características. Se presenta lo grotesco como forma de expresión, que lo encontramos además también en el tratamiento de los personajes, como por ejemplo en el lenguaje. Presenta también una deformación sistemática de la realidad, a través de una caricatura de corte expresionista, como dijimos anteriormente. Establece un código doble: de un lado la caricaturización y de otro lado la crítica. Destacan también el empleo de ciertos recursos impropios en el teatro hasta entonces, los contrastes violentos o la presentación de lo extraordinario como normal y verosímil. En lo que se refiere a la temática y el tratamiento de los personajes, es característica la muerte del personaje principal, la muñequización de los personajes, que son acaban siendo una suerte de títeres o marionetas, la libertad formal y sobre todo es famosísimo el lirismo en las acotaciones, que se convierten en auténticos poemas en prosa. En lo que se refiere a las etapas en la evolución de la obra de Valle-Inclán, nos encontramos en su producción literaria una evolución paralela a la ideológica. Su trayectoria es muy parecida a la de Antonio Machado. Varias autoridades coinciden en estudiar a Valle en 3 etapas. En la primera etapa, que podríamos decir que va de los comienzos a las sonatas, escribe su primer libro en 1895, Femeninos. Y posteriormente publica las sonatas. En 1904 Sonata de Otoño, en 1903 Sonata de Estío, en 1904 Sonata de Primavera y en 1905 Sonata de Invierno. Representan ellas el mundo rural gallego. Se caracterizan por una prosa rítmica, refinada, rica en efectos sensoriales. Es un claro ejemplo de prosa modernista. Los inicios de Valle-Inclán, igual que los de Juan Ramón Jiménez o los de Antonio Machado, son modernistas. Podemos hablar de una segunda etapa que iría entre las sonatas y los esperpentos. Viene a ser las obras que escribe en esta etapa son como un puente entre sus principios modernistas y lo que va a ser luego la deriva esperpéntica. Se incluye en esta etapa el ciclo de las comedias bárbaras, que está formada por Águila de Blasón, de 1907, y Romance de Bobos, de 1908. Se adscribe a sus comedias bárbaras también una obra posterior, Cara de Plata, de 1922.
El lenguaje es menos delicuescente, es más agrio en las comedias bárbaras. Se trata de lo que se ha venido llamando teatro en libertad, que además es difícil de representar y se duda de esa representabilidad. De esta época también es su trilogía de novelas La guerra carlista. Aparece en ella, junto con los resabios modernistas, un lenguaje desgarrado, bronco y un léxico rústico. Escribe también en estos años farsas y dramas y publica su obra poética. Finalmente llega su tercera etapa, la época de los esperpentos. De 1920 son la farsa italiana de la enamorada y el rey, la farsa y licencia de la reina castiza, Divinas palabras y Luces de Bohemia. Divinas palabras recupera el mundo sórdido de las comedias bárbaras. Luces de Bohemia es la primera obra en la que Valle nombra el esperpento, esa mezcla de lo trágico y lo burlesco. Posteriormente aparecen los tres esperpentos siguientes: Los cuernos de Don Friolera, 1921, Las galas del difunto, 1920 y La hija del capitán, 1927, recogidas en Martes de Carnaval. Entre 1924 y 1927 escribiría un conjunto de piezas reunidas en Retablo de avaricia, la lujuria y la muerte. En esta última época escribe también Tirano Banderas en 1926, El ruedo ibérico, trilogía escrita entre 1927 y 1932. En ellas el estilo es desgarrado y agrio. Para finalizar, es necesario decir que Valle-Inclán es una de las grandes figuras de la literatura de todos los tiempos, tanto por su capacidad de abrir caminos como por su dominio del idioma. Fue mucho más allá de lo que permitían las convenciones escénicas de su tiempo. Hizo un teatro de numerosos escenarios y hasta un teatro que siga el ejemplo del cine actual, en mención directa del propio autor. Sus obras parecían estar condenadas a ser leídas por sus acotaciones tan literarias y su teatro en libertad. Se redescubre el Valle con posterioridad. Se anticipó considerablemente a las tendencias del teatro mundial. Continuamos con el gran Federico García Lorca, nacido en Fuentevaqueros, Granada, el 5 de junio de 1998 y asesinado en el camino de Biznar al-Facar, Granada, 5 de agosto de 1936. Con respecto a su biografía, podemos decir que es una de las cumbres del teatro español y universal. Su personalidad se caracteriza por una vitalidad arrolladora unida a un íntimo malestar. Este hondo malestar lo manifiesta con el dolor de vivir. Desde 1932 dirige La Barraca, un grupo de teatro universitario que presentará los clásicos por los pueblos de España. En lo que se refiere a las características de sus obras, podemos destacar una temática profunda, reflejo de esa frustración de la que hablamos antes, los destinos trágicos condenados a la frustración vital, frustración en un doble plano, plano metafísico y plano social. Ambos planos se entrecruzan. Revitalización de los mitos trágicos, diversos cauces formales en su obra, concepción del teatro desde una dimensión humana y desde una dimensión estética. Su teatro representa la mixtura de poesía y realidad. Idea didáctica del teatro acompañado de un creciente enfoque social o popular. Se entrelazan de forma compleja lo personal y lo social, el yo y el nosotros. En su obra se rastrean diversas tradiciones: raíz modernista, drama rural, clásicos del siglo de oro, teatro de títeres, tragedia griega, Shakespeare. Observamos también variedad de géneros: farsa, guiñol, simbolista, surrealista. De su estilo podemos destacar la presencia frecuente de un principio de prosa y verso que irá desapareciendo poco a poco. Destaca también en todo su teatro el arte del diálogo, viveza, nervio, intensidad.
En su lenguaje encontramos sabor popular y aliento poético en igual medida. Sus textos están cargados de símbolos, metáforas y comparaciones, así como connotaciones emotivas, sensoriales, imaginativas. Nos regaló Lorca en su lenguaje teatral importantes hallazgos verbales. En lo que se refiere a su trayectoria, tenemos tres etapas, o podemos hablar de tres etapas. En la primera etapa, en los comienzos, a esta época pertenecen El maleficio de la mariposa. Su estreno en 1920 fue un fracaso, es una obra de raíz simbolista. Escribe en estos años también una serie de piezas breves de Guiñol, Títeres de la Cachiporra. Su primer éxito le llega en 1925 con Mariana Pineda, drama en verso con resabios modernistas. En 1926 escribe La zapatera prodigiosa, obra escrita en prosa y verso. Presenta un contenido hondamente lorquiano. Le sigue Amor de Don Perimplín con Belisa en su jardín, de 1928. En 1931 aparece Retablillo para Don Cristóbal, nueva farsa para niños cargada de frescura popular. La segunda etapa es la de la experiencia vanguardista. Se caracteriza esta etapa por la profunda y doble crisis de su autor, vital y estética. Abarca los años que van de 1928 a 1930 y están marcados por la homosexualidad de Lorca y la búsqueda de un nuevo lenguaje. De esta época son sus misterios o comedias imposibles, de gran influjo surrealista. Pertenece a este periodo El Público, que desgraciadamente no conservamos en su totalidad. Está escrita en clave alegórica. En 1931 aparece Así que pasen 5 años, obra que cuenta los sueños del protagonista y presenta una frustración íntima. Estas obras permiten conocer la psicología profunda del autor, representan la audacia máxima para el momento. La tercera etapa es la de plenitud. Lorca da un giro decisivo en el que hermana rigor estético y alcance popular. Nos encontramos ante la plenitud de su arte dramático y su éxito multitudinario y sin fronteras. Nos dejó 2 tragedias, 2 dramas y una comedia inacabada. Adquiere un puesto central la mujer y se refleja la comprensión simpática de los perseguidos. Bodas de sangre, de 1933, está basada en un hecho real. Presenta valores universales. Llama la atención la mezcla con personajes míticos. Combina aquí Lorca, prosa y verso. Encontramos verdaderos coros, como en la tragedia clásica. En 1934 aparece Yerma, centrada en el tema de la infecundidad. Encontramos, como en la anterior, también en ella ecos de la tragedia griega. Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores, de 1935, es un drama que trata de la mujer en la burguesía urbana. Combina lo patético con lo ridículo. La casa de Bernarda Alba, de 1936, escrita en prosa en su totalidad, es la culminación del teatro lorquiano. Esta tragedia de mujeres enclaustradas, de duelo, muerte, erotismo y castigo, es una de las grandes obras de nuestra literatura. Aparte de estas grandes obras, nos dejó Lorca en este periodo el borrador del primer acto de una comedia sin título. En términos generales, podemos describir la producción teatral de Lorca como de gran variedad y unidad profunda al mismo tiempo. Representa la realidad española, más concretamente la andaluza, acompañada de una dimensión universal. El teatro lorquiano gozó de gran éxito, aunque tardío en España. Se ha convertido en un clásico y representa una de las cumbres más altas del teatro en lengua castellana. Para finalizar, hablemos de nuestro compatriota Alejandro Casona, nacido en Bisuyu el 23 de marzo de 1903 y muerto en Madrid el 17 de septiembre de 1965.
Con respecto a su biografía, podemos decir que era hijo de maestros, vivió en diferentes puntos de Asturias y luego fuera de la región. En 1922 entró en la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio de Madrid y 4 años después obtuvo el título de inspector de primera enseñanza. En su condición de maestro de actividades de un teatro infantil, estuvo destinado en el Valle de Arán, donde comenzó su labor creadora. Bajo el patrocinio de la Institución Libre de Enseñanza, Casona fue nombrado director del Teatro Ambulante, que entonces formaba parte de las misiones pedagógicas instituidas durante la Segunda República. Se reveló como autor teatral con la obra La Sirena Varada, de 1934, que le supuso lograr el premio Lope de Vega. El estallido de la Guerra Civil Española rompió toda expectativa de futuro para Casona. Su compromiso con el gobierno de la República fue firme, pero pronto se dio cuenta de que la guerra iba para largo. Estuvo en un hospital de Madrid montando representaciones para heridos de guerra con el Teatro del Pueblo y dando alguna conferencia sobre teatro en Valencia. Tuvo que abandonar al final de la Guerra Civil, obviamente, para salvar la vida el país. Exiliado en un principio en México, tras un éxodo por Costa Rica, Venezuela, Perú, Colombia y Cuba, se estableció finalmente en Buenos Aires, Argentina, en 1939. En lo que se refiere a las características de su obra, podemos decir que la obra de Alejandro Casona se caracterizó por ser singular y diferente. Tuvo la capacidad de crear personajes desde lo ficticio y psicológico. Eso le permitió innovar y comenzó a darle a la audiencia un estilo artístico distinto al que ya existía en su época. Destacan en Casona la habilidad constructiva y equilibrada combinación de realidad y fantasía, aunque hoy nos lo aleja cierto amaneramiento estilístico y lo convencional de algunos personajes. Su teatro tiene 2 facetas. En la primera recupera tradiciones y figuras de nuestra literatura, el retablo jovial, la molinera de Arcos de 1947. La segunda se caracteriza por la dialéctica entre la realidad y la fantasía, que le lleva a la creación de un mundo dramático utópicamente poético. Destacan Nuestra Natacha, de 1936, La Sirena Varada o La Dama del Alba, de 1944, La Barca sin pescador, de 1945, o El Caballero de las Espuelas de Oro, de 1964, última obra escrita y estrenada en Madrid sobre la vida de Quevedo. En lo que se refiere a su trayectoria, podemos diferenciar 2 etapas principalmente. La primera etapa, la República, en la que ya fue un conocido dramaturgo durante estos años. Ya antes había compuesto Otra vez el diablo y El crimen de Lord Arturo, adaptación de un cuento de Oscar Wilde. También escribió algunas piezas cortas para su grupo teatral de las prisiones pedagógicas. Se consagró, como ya dijimos antes, como dramaturgo con La Sirena Varada, de 1934, obra lírica y simbolista que escenifica el conflicto entre realidad y fantasía. En Otra vez el diablo, de 1935, se confirma su personal combinación de humor y lirismo. Gran éxito obtuvo con el estreno de su siguiente obra, Nuestra Natacha, de 1936, más por sus facetas políticas que por sus méritos. En ella censura la pedagogía autoritaria vigente en los reformatorios de la época y propone una educación basada en la confianza, la comprensión, el respeto a la libertad, el amor y la tolerancia, ideales característicos de la política cultural republicana. En lo que se refiere a su segunda y última etapa, la que cuenta el exilio y su regreso a España, podemos decir que ya en el exilio se integró plenamente en la escena porteña. Desde 1939 estrenó de forma regular y con extraordinario éxito. Seguirá siendo fiel a los principios dramáticos que inspiraron sus primeras obras. Un teatro donde se mezcla hábilmente realidad y fantasía, de tendencia moralizante, con tonos graves y lenguaje estabilizado. En el exilio vieron la luz de las candilejas gran parte de sus dramas, en cuyo tono nostálgico y en los asuntos no es difícil detectar la huella del sentimiento por la patria perdida. Estos títulos muy estimables son La barca sin pescador, Los árboles mueren de pie, La dama del alba. La última es acaso la mejor. Esa dama es la muerte, que se presenta a cobrar una presa en una casona rural asturiana, en medio de una lograda atmósfera popular. Se trata de un drama intensamente poético, ambientado en Asturias, tierra natal del escritor.
Su regreso a España en 1962 supuso una época de estreno sistemático de todas sus obras. Se ha hablado del Festival Casona. Se repone con éxito la mayoría de sus piezas, hasta entonces desconocidas.